Buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Cultura de la Zona de Tlalpan, sean bienvenidos. El día de hoy a la conferencia de prensa sobre la Semana del Agua en Tlalpan. A continuación, la presentación del presidium. La presencia de ingeniero René Calderón, subdirector de Operación Hidráulica. También del licenciado Enrique Lomí, la presencia del ingeniero Antonio Capella, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. La presencia de nuestra jefa delegacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Contamos también con la agradable presencia del doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional de Tlalpan. Nos acompaña la ingeniera Columba López Gutiérrez, directora general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Está con nosotros la licenciada Teresa Zacarías Figueroa, directora general de A continuación, queda en el uso de la palabra nuestra jefa delegacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia y sobre todo agradecer enormemente al doctor Pablo Moctezuma que haya venido aquí hasta Tlalpan. Tenemos muchos intereses en común y una visión tanto de la ciudad como del país muy similar. El único problema es que Pablo está hasta el norte de la ciudad y aquí estamos hasta el sur, así que pues estamos impulsando esta Semana del Agua conjuntamente entre la Delegación Azcapotzalco y la Delegación Tlalpan. El día de mañana vamos a estar allá por Azcapotzalco acompañando al doctor Pablo Moctezuma en el Parque Tezosomoc por una serie de eventos que van a tener también allá. Bueno, el día de hoy digamos que iniciamos con esta conferencia de prensa la Semana del Agua en la Delegación Tlalpan y a partir de esta semana, además de distintas actividades culturales que vamos a tener, queremos informar las distintas acciones que hemos desarrollado en la delegación con relación al tema del agua, tanto en 2016 como las acciones que vamos a realizar en 2017. Estamos convencidos que la ciudad vive una crisis muy importante con relación al agua, no solamente en términos del abastecimiento, en donde hay cientos de miles de personas que no reciben agua todos los días, como debería ser de acuerdo con la Constitución y el derecho humano al agua, por problemas fundamentalmente técnicos y de quizá una carencia de visión de largo plazo de la ciudad. Pero no solo es el tema del abastecimiento como derecho humano, sino también los problemas asociados a la sobreexplotación del acuífero y el hundimiento de la ciudad, los problemas asociados a la contaminación, el tema de las barrancas, los pocos ríos vivos que aún existen en la ciudad no han sido atendidos de manera importante. Y entonces en la Delegación Tlalpan pues hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para sobre todo pues orientar estos dos grandes temas, el tema del agua como un recurso natural y el tema del abastecimiento del agua para cumplir con el derecho humano al agua. Entonces la Semana del Agua pues se compone de actividades culturales, conferencias, talleres y exposiciones. Cada día va a haber una actividad distinta, quizá ya Tere les podrá explicar con más detalle. Y bueno, quisiéramos platicarles un poco cuál ha sido el trabajo de la delegación en el tema del agua. Quisiéramos difundir dos grandes proyectos. Uno es el tema de la sectorización, el seccionamiento de la red, que hemos tenido la fortuna de tener
pues un convenio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. La coordinación de este trabajo lo ha hecho el doctor Ramón Domínguez y el ingeniero Antonio Capella, que quizás son pues los ingenieros hidráulicos más reconocidos en nuestro país. Y el tema de la sectorización, en el 2016 invertimos cerca de 60 millones de pesos en dos áreas fundamentales. En dos territorios. Uno, en la parte alta del Ajusco Medio, que beneficia a cerca de 40,000 familias. Esa obra está terminando. Se trata de, lo puede explicar quizá mejor el ingeniero Capella, pero se trata fundamentalmente de disminuir las fugas, controlar presiones y seccionar la red para que la parte alta, Tlalpan tiene prácticamente el 70% de la población de Tlalpan vive en montaña, y la gente que vive más arriba de la montaña tiene menos posibilidades de recibir agua si es que no hay un seccionamiento y un control de presiones en la red. Entonces esto es lo que estamos haciendo, particularmente en el Ajusco Medio, en la parte alta, y en la otra zona en donde estamos trabajando es en los pueblos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. En este caso, los pueblos del poniente de la delegación, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, son pueblos que reciben agua de manantiales todavía. Estamos hablando de una población de más de 50,000 habitantes. En la época de lluvia no hay mucho problema, pero en la época de sequía hay una carencia muy importante de agua. Estos pueblos fueron creciendo con asentamientos y la conexión de redes de agua potable se ha hecho de una manera, pues digamos, poco planeada, y entonces lo que se está haciendo pues es una red primaria que va a ser suministrada a partir de tanques de almacenamiento. En particular estamos haciendo un tanque de almacenamiento de 1000 metros cúbicos, también de manera sectorizada para que se pueda recibir agua en mejor cantidad, disminuir fugas, controlar presiones y tener mayor control sobre la red hidráulica. Estas son las dos grandes obras de sectorización. Y por otro lado estamos trabajando, en eso invertimos el año pasado, en este año estamos invirtiendo 16.3 millones de pesos en otras colonias también del Ajusco Medio, obviamente también presupuesto participativo y una parte de presupuesto del FAIS. Por otro lado, hemos estado trabajando también en sistemas de captación de agua de lluvia con Isla Urbana. Hay muchas colonias que ni siquiera tienen red de abastecimiento de agua potable, y precisamente es en estas colonias en donde se están instalando sistemas de captación de agua de lluvia, de tal manera que las familias en la época de lluvia, cerca de 6 meses al año, dejen de estar comprando pipas, lo cual también representa pues algo importante para la economía familiar. Se están instalando 1,140 sistemas que estarán terminados, Enrique, yo creo que en abril, mayo, por ahí. Este ha sido un proceso participativo, es decir, no solamente se llega y se instala, sino ha sido un proceso participativo en el cual se han desarrollado distintas asambleas, comunicación con las personas, se busca que estén integrados para que no reciban la tecnología y la dejen de usar, sino al contrario, que se apropien de la tecnología y que sea un beneficio de largo plazo. Estos son, digamos, los dos grandes trabajos que hemos estado desarrollando. Y el proceso de selección de aquellas personas que fueron partícipes de los sistemas de captación de agua de lluvia, a diferencia de muchas orientaciones en donde se hace de una manera clientelar, es decir, se cambia el voto por el uso de una tecnología, en este caso se hizo un censo muy detallado en distintas colonias y comunidades de la delegación. Se vio la situación económica de las familias. Estos sistemas están ubicados en aquellas viviendas con menor ingreso económico y además pues que tenían las características físicas para poder apropiarse de una tecnología como esta.
Estos son los trabajos que hemos venido desarrollando en Tlalpan. Este año vamos a continuar con la captación de agua de lluvia y en la medida que la inversión nos los permita, porque ustedes saben que Tlalpan, al igual que otras delegaciones, recibió mucho menos recursos este año que el año pasado, por eso interpusimos una controversia constitucional en la Suprema Corte. Recibimos cerca de 30, 40 millones menos que el año pasado, que iban a ser destinados precisamente para continuar con el programa de sectorización de agua potable. Entonces, este año vamos a tener menos recursos, pero hemos hecho una serie de economías y reorientación del presupuesto que nos permita continuar con este trabajo. Pues este es esencialmente el trabajo que hemos desarrollado en términos de agua y pues la verdad estamos muy contentos. Otra cosa que es muy importante decirles es que en los dos casos en donde se está haciendo el trabajo de sectorización, no se va a ir el Instituto de Ingeniería y la delegación hasta que tengamos la certeza, al tocar casa por casa, de que en efecto las familias están recibiendo un mejor suministro de agua del que tenían antes. A diferencia de las obras que llega la empresa contratista, hace la obra y se va, en este caso tanto la supervisión, el instituto y la delegación vamos a estar trabajando para tocar casa por casa, ver si realmente se cumplió lo que estaba establecido en el programa y si no, hacer las modificaciones que se requieran para poderlo desarrollar en términos de válvulas, control de presiones, etc. Pues ese es lo que queríamos informarles y quizá, no sé, Iván, si podemos continuar con el tema de que expongan nuestros compañeros y después el tema de cultura. Antonio, no sé si quieras comentar algo. Bueno, para tomar el hilo de lo que estabas diciendo, cuando el delegado hablaba de la sectorización, sí, es un arreglo de la red. Cuando hay poco dinero, el mejor uso de él es el hacer los arreglos más baratos que puedan mejorar el servicio, ¿no? Y este es el de delimitar bien las zonas de la red que están abastecidas por cada una de las fuentes, ¿no? Es decir, por cada tanque, por ejemplo, este tanque le da agua a esta zona que está muy bien delimitada, que permite hacer varias cosas. Un uso más eficiente del agua, que cuando la red se manda a una zona que no está delimitada y se va hacia las partes más bajas. Entonces, eso hace que el uso del agua sea más ineficiente, aumentan las fugas y demás. Permite además, es el inicio de un proceso de planeación, es decir, si tenemos bien delimitadas esas zonas, podemos temporalmente mantenerles el servicio todo el tiempo para evaluar cómo están las redes. Entonces podríamos tener un programa a largo plazo, una jerarquización de dónde conviene ir poniendo redes nuevas, ¿no? Porque sabremos cómo está en las redes en cada una de estas zonas. El problema en Tlalpan, en la ciudad y en casi todas las ciudades del país, hay poquitas excepciones, es el mal estado de la infraestructura. Y un mal estado que obliga a ese suministro intermitente, es decir, los tandeos, pero además los tandeos deterioran más las redes y cada vez está peor, ¿no? Antes se daba agua todos los días, después un día sí y otro no, luego y en algunos sitios llegamos a una vez a la semana, ¿no? Esa forma de operar está motivada por el mal estado de la infraestructura, es la única razón, ¿no? Entonces, revertir eso y llegar a un suministro como debe ser, que consiste en que debe haber agua en las redes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de buena calidad. Es un trabajo complicado el revertir algo que ya tiene una tendencia, ¿no? ¿Y qué es lo que significa así a largo plazo?
Miren, lo que la población está gastando para compensar el mal servicio público es mucho más de lo que costaría tener un buen servicio. Si la población de la ciudad, ¿no? En general se tiene que gastar en cosas que en ciudades donde hay un buen servicio de agua potable no se gasta. Se gasta dinero en tener cisternas, en tener tinacos, en comprar pipas, en poner bombas, la energía eléctrica, en el agua que compran para beber. Si nadie cree que se puede beber el agua de la red, con justificada razón en general. Hay algunas excepciones. En mi casa yo sí la tomo porque me llega por el poniente. Pero lo que la gente se gasta en esto es más que lo que costaría tener un buen servicio. Las cifras son muy espectaculares, ¿no? Más o menos se gasta la población de la ciudad, y ya digo, estoy hablando de la ciudad, pero podríamos hablar de todo el país y de muchos otros países, por cierto, alrededor de $1.50 por persona al día para comprar agua, para beber y para cocinar. Y eso lo hacen pues, cerca de 8 millones de personas en la ciudad. Es decir, estamos hablando de 12 millones de pesos al día, que significa 4.000 millones de pesos al año. Son cifras muy, muy grandes, ¿no? Pero además son cifras, si le agregamos cisternas, tinacos, etcétera, lo que se gasta en eso, más la energía eléctrica de las bombas, es más dinero que el que sería necesario para arreglar todo el problema de la ciudad. Es simplemente una transferencia. El mal servicio público transfiere costos muy grandes a la población. Entonces, bueno, el revertir eso no es fácil, lleva tiempo, pero hay que ir por el buen camino. Esa es la idea en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando aquí en este proyecto en la parte de la recolección del agua de lluvia y pues en verdad ha sido una experiencia, bueno, está siendo una experiencia sumamente grata. Después de haber trabajado en Tlalpan desde hace ya varios años, hemos estado muy felices con cómo se ha estado llevando a cabo y desarrollando este proyecto. Entonces les cuento un poquito el trabajo que se está haciendo. La problemática creo que ya es bastante bien conocida y todos sabemos, ¿no? La situación del agua es quizás la crisis que amenaza a la Ciudad de México de manera más fundamental, así como el tráfico nos está mermando nuestra calidad de vida en esta ciudad y es un problema crítico. El problema del agua es un problema que está proyectado realmente a ser tan grave y tan profundo que amenaza incluso la viabilidad de la ciudad en ciertas zonas. Y pues estamos dedicados a tratar de tomar acciones que funcionen para resolverlo. Yo creo que lo más interesante y lo más importante, aunque suena algo muy obvio, es algo que mencionó ahorita Claudia, que es que los proyectos, si no funcionan al final, entonces no sirven absolutamente para nada. Y hemos visto que muchas veces en México desafortunadamente ha habido una tendencia a olvidarse de la evaluación, del diagnóstico, de ejecutar proyectos, así como si el poner, por ejemplo, un sistema de captación fuese en sí un fin, y no lo es. Poner un sistema de captación es una herramienta hacia un fin, que es obtener agua y obtener agua de una manera sostenible. Entonces el trabajo que hemos estado haciendo ha sido muy bonito porque realmente el enfoque desde el proceso de selección de comunidades al proceso de selección de las familias, a todo el acompañamiento que se está dando, se está haciendo con esta idea de que tenemos que poner sistemas de captación, pero esos sistemas de captación cuando vengan las lluvias tienen que lograr que se llenen cisternas con agua que anteriormente se hubiera estado yendo por las calles como ríos o metiéndose al drenaje. Y hasta ahora ha sido una experiencia muy grata porque está funcionando, yo siento, muy muy bien. Estamos instalando ahorita 1.140 sistemas de captación de agua de lluvia en esa misma cantidad de casas y haciendo un trabajo muy de mucha entrega y de mucho esfuerzo porque cada uno de estos sistemas de captación generen una transformación en cómo cada una de esas familias obtiene y usa el agua.
A mí me gusta mucho este trabajo de la captación de agua de lluvia porque siento que aborda la problemática desde un par de ángulos diferentes a la vez, que son bien interesantes. Lo primero, pues son sistemas que lo que buscan es abastecer de agua o aumentar la disponibilidad de agua para familias que viven constantemente con escasez de agua. Lo hace de una manera sostenible, o sea, estamos tratando de aprovechar un recurso que actualmente, realmente en la Ciudad de México como general, se está yendo literalmente al drenaje, se está mezclando con aguas negras y se está expulsando del Valle de México, es una cosa impresionante. Y mientras estamos bombeando agua de las presas de Valle de Bravo y de todo el sistema Lerma-Cutzamala, la lluvia que tenemos nosotros aquí se está yendo al drenaje, literalmente, se está mezclando con caca y yéndose al drenaje. Y esto busca atender eso, que es una cosa fundamental, pero tiene otra dimensión que creo que es igual de fundamental. Así como hablaba Antonio ahorita de esta transferencia de costos a la población que ha habido en México, ¿no? Las ineficiencias de la red nos obligan a tener cisternas y tinacos porque pues, a veces hay agua, a veces no, y todo eso. La captación de agua de lluvia también hace una transferencia a la población, pero de otro tipo. Es una transferencia de responsabilidad y también de control. Entonces una familia que empieza a captar agua de lluvia por primera vez empieza a ser un ente participativo, un ente activo en el manejo de agua, se vuelve como un nodo activo en el sistema de agua de la Ciudad de México y es un cambio muy fundamental. También hemos estado haciendo mucho trabajo de investigación alrededor del tema, ¿no? Porque lo que queremos es hacer esto muy bien y hemos estado investigando junto con un par de instancias de la UNAM en Tlalpan temas como por ejemplo calidad de agua. ¿Qué calidad de agua podemos obtener con los sistemas de captación de agua de lluvia? Y lo que observamos en las temporadas de lluvia del 2016, usando estos mismos sistemas de captación que se están ahora instalando, es que las familias pueden obtener agua incluso completamente potable, como para beber, siempre y cuando hagan un uso adecuado del sistema, que cuiden tener su techo limpio y estas cosas. Y eso es algo bien increíble, porque muchas familias pues esperan a ver qué agua les llega. Y hay familias meticulosas que tienen su casa impecable y todo, pero pues igual y les llega el agua de la red o de la pipa, pues igual y les llega limpia o no limpia, no tienen control. Y parte de esto es que la población tenga herramientas para autoabastecerse, hacerlo de una manera sostenible y poder contar con agua de muy alta calidad bajo su propio control. Entonces es un proyecto muy hermoso que esperamos que Tlalpan se vuelva el primer ejemplo en México de una zona donde cosechar agua de lluvia sea algo normal. El sueño, la visión es que en un futuro tener un sistema de captación en tu casa, al menos en esta zona, sea como tener boiler o como tener una lavadora, que se vuelva parte de la infraestructura de las casas para que cuando llueva en Tlalpan, en vez de bajar un río por la Picacho Ajusco, se llenen todos estos cientos de miles de cisternas que ya se han construido y que en algunos casos se pueden ampliar o complementar con tinacos, y que se vuelva un lugar donde la población empieza a ser parte del sistema de agua, parte del manejo de agua y que empieza a ser parte de un movimiento de reintegración de la sociedad al ciclo de agua. Entonces, pues ese es el trabajo que se está haciendo, es un trabajo que hasta ahora está siendo yo creo muy exitoso, las familias están muy contentas, los invitamos a evaluar y a observar y a seguir el proyecto quienes quieran. Vamos a estar no solo instalando sino dándole seguimiento toda la temporada de lluvias y más allá después. Y estamos realmente muy emocionados y convencidos de que este es un proyecto que atiende una parte del problema del agua, pero lo hace muy de fondo. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. A continuación, el uso de la palabra a la ingeniera Columba López Gutiérrez y a la licenciada Teresa Zacarías para que nos expliquen un poco las actividades que se desarrollarán durante la semana y el fin de semana. Ahorita le estaba preguntando a mi compañero René Calderón, que es el director de Operación Hidráulica. Nos faltó comentar que también el año pasado se invirtieron cerca de 30 millones de pesos en resumideros. La idea es recuperar, normalmente, como decía Tlalpan, vive la mayor parte de la población en montaña y las partes bajas se inundan. Entonces se hizo un diseño de recuperación de agua de lluvia desde la parte alta hasta la parte baja, es decir, no solamente los resumideros en la parte baja, que normalmente llega con la solve, el agua y en la primera lluvia pues, prácticamente dejan de usarse,
Entonces invirtieron 30 millones de pesos también en la recuperación del agua desde la parte alta hasta la parte baja. Hola, buenas tardes. El programa científico y de datos que vamos a tener en Casa Frisac el día miércoles 22 de marzo será a las 11 de la mañana y concluirá a las 12 del día. Están programados el doctor Oscar Monroy Hermosillo, del Departamento de Biotecnología de la UAM, campus Iztapalapa, la maestra Dalia Ayala Islas, del Programa Universitario de Estudios para la Sustentabilidad del PUES de la UNAM, y la bióloga Jimena Paz Navarro, también de la UNAM. Posteriormente, a las 3 de la tarde, de 3 a 6, habrá otro segundo bloque de panelistas, el cual está compuesto por la maestra en Ciencias Cecilia Larguete Vaca, coordinadora ejecutiva del Programa de Manejo de Uso y Reuso del Agua de la UNAM, del PUMAGUA. El biólogo Carlos Kegel Pacheco, coordinador de calidad del agua del Programa Manejo y Uso y Reuso de la UNAM, también del PUMAGUA Tlaxcala. Y posteriormente, para concluir, el ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla y Oaxaca, PADOT PUMA. Y posteriormente, el domingo, serán los talleres de la parte cultural. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de sintetizar porque sí hay muchísimas actividades culturales. Yo creo que las primordiales serían que va a haber una exposición aquí abajo en la explanada. Esta se inaugura el 22 por la noche, porque vamos a aprovechar una iluminación especial. Es un homenaje que le hacen 10 artistas plásticos al agua. Voy a leer los nombres porque todos son muy conocidos y vale la pena: Silvana Cerviño, Ulises Velázquez, Cristian Muñoz de Cote, Jorge Panameño, Jorge Izquierdo, Néstor Quiñones, Juan José Díaz Infante, Raúl Barajas Velasco y Elena Soto. Estos 10 artistas hacen una reflexión sobre el agua muy interesante y la verán los ciudadanos plasmada aquí en la explanada. Asimismo, va a haber 2 carpas. Una de ellas va a tener una serie de videos sobre el agua y la otra carpa va a ser más científica, académica, que es una investigación que hemos hecho en el área de cultura con el apoyo del área de medio ambiente, de qué pasa con el agua en Tlalpan actualmente, desde dónde baja, toda una serie de cuestiones que los ciudadanos de a pie pues desconocemos. También van a haber decenas de libroclubes, talleres en Tlalpan. Como bien saben, tiene 38 centros comunitarios, 36. En cada centro comunitario tendrá una serie de actividades en torno al agua y asimismo va a haber una serie de videos donde los chicos podrán tener van a interactuar con los mismos videoastas. Por otro lado, el domingo 26, aquí mismo en la explanada se van a concentrar la mayoría de las actividades culturales. Entre ellas va a haber un espectáculo multidisciplinario de 6 artistas que hacen una reflexión a partir de un poema de Francisco Serrano. Entonces, este es un espectáculo muy visual que ojalá no se lo pierdan. Y bueno, en el Cine Villa Olímpica va a haber un ciclo sobre el agua, va a haber algunas obras de teatro también en los centros comunitarios. Entonces, bueno, la actividad cultural es rica y sobre todo que ya llevamos un tiempo desde el área de cultura, tanto en los centros comunitarios como en los espectáculos que nosotros hacemos y la oferta cultural, tratando de concientizar sobre el asunto y la problemática del agua para los tlalpenses. Muy buenos días. Es muy necesario en esta Semana del Agua, tal como lo está haciendo la delegación Tlalpan y la jefa delegacional Claudia Sheinbaum,
reflexionar y tomar acciones en torno a la problemática del agua, que es el problema más grave de nuestra ciudad. La ciudad se parece a un enfermo que necesita ingresar rápidamente a terapia intensiva y sin embargo se le tiene sentado en urgencias y no se le da atención. Realmente lo que está sucediendo con el problema del agua en la ciudad trae grandes problemas y grandes peligros que hay que atacar, y hay que atacar precisamente como lo está haciendo la delegación Tlalpan, con la captación de agua de lluvia, con los resumideros, en fin, con todas las vías para la recarga de los mantos acuíferos y la captación de agua de lluvia por otras vías. En los últimos 100 años la ciudad se ha hundido 9 metros, pero hemos extraído 25 metros del subsuelo. Imagínense una alberca de 25 metros cubriendo toda la ciudad, es lo que le hemos sacado a la ciudad de agua. Se han hundido nada más 9 metros porque en gran medida lo que estamos dejando al abatir los mantos acuíferos son grandes socavones, grandes cavernas, y además en una zona sísmica, pues que conlleva terribles peligros potenciales, y ya lo hemos visto en varias zonas de la ciudad donde se abren grietas y de pronto aparecen grandes fallas sísmicas, etc. Cada día le estamos extrayendo 1.6, si llenamos el Estadio Azteca de agua, cada día extraemos 1.6 estadios Azteca de agua, y en total hemos extraído 11.200 estadios aztecas llenos de agua a la ciudad. Para poder recargar los mantos acuíferos necesitaríamos no extraer ni una gota más durante 32 años para que puedan volver a recargarse los mantos acuíferos. Esto pues es una situación que hay que atender. La ciudad necesita nuevas soluciones a problemas tan graves como este, que precisamente son algunas de las que se están implementando aquí en Tlalpan. Por otro lado, las tuberías están prácticamente podridas, tienen 40, 50 años de antigüedad, y se están perdiendo el 40% del agua se pierde, al mismo tiempo que hay escasez de agua en toda la ciudad, y una escasez cada vez más aguda. En Azcapotzalco, en el mes de febrero, nos quedamos sin agua en el 40% de las colonias. De modo que el implementar sistemas como el de cosecha de agua de lluvia es indispensable. Si cosecháramos todo el agua de lluvia que cae en la Ciudad de México, esto bastaría plenamente para abastecer a la ciudad de agua. Y sin embargo, en lugar de hacer esto, lo que hacen es traer el agua, quitar el agua a los campesinos a 200 kilómetros, hacer grandes túneles, etcétera, etcétera, para traer el agua, subirla a 2000 metros. Imagínense el costo para que podamos tener agua en nuestros hogares. De modo que esta semana del agua es importante promover la necesidad de recargar los mantos acuíferos, de cosechar el agua, de hacer los resumideros, terrazas, sembrar árboles, utilizar concretos permeables para que podamos dejar pasar el agua, etc. Por mi parte, felicito a Claudia y a su equipo por todo este esfuerzo que están haciendo en Tlalpan. Mañana va a estar en Azcapotzalco Claudia. Vamos a tener un evento en el parque de Sosomo, un parque de 28 hectáreas. Que en su momento se discutió si hacer ahí una terminal de autobuses o una central de abasto, y triunfó la razón y se construyó un gran parque que pues es una solución para
el norponiente de la ciudad. Muchas gracias. Vamos a pasar un video que hicimos en Azcapotzalco que habla precisamente de este problema del agua en la Ciudad de México. Atl. ¿Qué es el agua? ¿Te has preguntado por qué la sola presencia del agua nos regresa a estados de paz interior y de bienestar? Y el por qué en nuestros pueblos originales la consideran sagrada y dadora de vida. El doctor Kurt Goodrich de Suiza, El investigador emérito del estado sólido de la Universidad de Pensilvania, Dr. Rustum Roy, y otros especialistas han encontrado que la organización de las moléculas de agua la reordenan los estados de ánimo, los sentimientos, las palabras, la música que tiene a su alrededor. Los mensajes positivos o de amor estructuran las moléculas de agua de formas bellas y armónicas. Mientras que el agua expuesta a ambientes negativos Estructura sus moléculas en formas caóticas, feas. fenómeno que también ha sido registrado en los conocidos copos de nieve, De Masaru Emoto. hechos que podrían invitar a la humanidad, al estar conformada mayormente por agua, A ser más cuidadosa y responsable de sus actitudes y de sus pensamientos. esta disciplina de amoroso respeto que los pueblos originarios le dan en la vida diaria al agua, Es todavía más notoria en las formas de interactuar, de comunicarse. en el lenguaje. El náhuatl, la lengua hablada de la náhuac, Atl significa al mismo tiempo agua y fuente de vida. en este idioma, para expresar lo que es suave, dulce, transparente, limpio, agradable, fresco, le anexan atl. La lengua náhuatl Se define a sí misma como la palabra que es clara, sonora, limpia, transparente y poderosa. que son características naturales del agua. Anáhuac, de anáhuatl, significa entre las aguas. Lamentablemente para Occidente, el agua solo es un recurso de úsese y tírese, y punto. Y aunque el agua que cubre al planeta parece mucha, realmente es solo una delgada película que cubre apenas algunas áreas del planeta. Y de ella, la que podemos beber, es menos del 1% del agua que existe. Desde su revolución industrial, Occidente impone la norma, que desdeña la importancia vital del agua hasta convertirla en caño, en drenajes, en las bandas que llevan los desechos de su progreso al mar y a millones de formas de vida hacia su extinción. Muchos conocimientos, fruto milenario de sabia adaptación a estas tierras, fueron plagiados, otros satanizados u occidentalizados. Mientras tradiciones como la milpa, las chinampas, las abejas meliponas continúan su resistencia a la industria agroquímica de producción masiva que mata abejas, desfigura los genes, vierte venenos, erosiona suelos asolvando ríos, fábricas que usan el agua de vertedero, minas en las que lavan y saturan los suelos con sus venenos, y ahora que les urge calentar sus hogares por el caos climático que causaron, envasan la poca agua que queda en multitud de presas para extraer con agua el gas en las perforaciones con fracking. Progreso que convierte al agua cristalina en irremediable y mortal engendro. Las grandes ciudades consumen grandes cantidades de agua que la traen y extraen de diversas cuencas. Una cuenca es como un cuenco, en la que los escurrimientos bajan hasta un cuerpo de agua, ya sea un río, un lago o el mar. En este caso,
hablaremos de la cuenca del Valle de México. A los pueblos originales del Valle de México Les llevó varias generaciones aprender a convivir armónicamente con su cuenca. Desde la invasión europea, se derribó la sofisticada ingeniería que nuestros abuelos lograron entretejer con la naturaleza. Y en lugar de armonizar, quisieron doblegarla, a fuerza de cubrir con rellenos la legendaria belleza de vida que abundaba en sus lagos, con la que se extendió sobre ella y sin cuartel la mancha urbana. con lo que lograron la serie de desastres e inundaciones de los que se compone uno tras otro la historia de la ciudad. La Ciudad de México le baja cada mes 13 centímetros al nivel de los acuíferos que la sostienen. Sí, 13 centímetros cada mes. No es fácil imaginarse esta locura. Pero para darnos una idea, si llenáramos el Estadio Azteca de agua, sería una alberca de 48 metros de hondo, A la que le cabrían más o menos 2.5 millones de metros cúbicos de agua. La Ciudad de México le extrae a su subsuelo 1.6 estadios cada día. Al mes, al año, Con lo que la ciudad se hunde en algunas zonas hasta 2.5 centímetros por mes. que al año oscila entre 15 y 30 centímetros de hundimiento. Temerariamente, la ciudad ya le ha sacado al acuífero que la sostiene, 11.200 estadios aztecas de agua, que equivalen a una alberca de casi 50 metros de hondo, cubriendo la mitad de la ciudad. con lo que se ha hundido en total promedio 9 metros. Dejando bajo de sí un hueco enorme. Si quisiéramos recuperar el nivel natural del acuífero, Tendríamos que dejar de bombear hoy y esperar 32 años. el drenaje, que en 1910 corría por simple fuerza de gravedad, Lo ha dislocado este hundimiento, por lo que desde el año 2002 se tiene que subir con costosas bombas lo que antes bajaba solo. con cada nuevo monstruo inmobiliario que autorizan y construyen, no tan solo exigen más calles, más agua y servicios, De por sí ya reclamados por las comunidades en las que autorizaron la construcción. sino que además el conjunto calle-construcción sella la filtración de agua de lluvia que recargaría al mismo acuífero al que le van a exigir más y más agua para los nuevos habitantes. Que agotado el acuífero, tendrán que sacarla a más profundidad. Que, por sostener más peso de las nuevas construcciones autorizadas en plena zona sísmica, Sobre el enorme hueco del acuífero, desatarán el derrumbe autorizado que construyeron. A su vez, los desplazamientos de suelo y el tránsito de pesados trailers, rompen las viejas tuberías, fugas en las que los hogares pierden el 40% de su suministro diario, condenando a sus familias o al tandeo o esperar a que llegue la pipa. Fugas y tránsito pesado que deslavan y remueven la base bajo el pavimento de las calles, multiplicando los baches. conclusión. Succionar los acuíferos sin permitir su recarga con tanto concreto, Deja inmensos huecos en plena zona sísmica bajando el nivel de la ciudad. que, por tener sellado el suelo, Aumenta día a día la peligrosidad de las inundaciones. en aprovechar el agua de lluvia para los hogares y en difusores para recargar los acuíferos, se deberían invertir las inmensas fortunas que usan Para rebanar montañas con tajos, canales, drenajes, colectores, los interminables y ultracostosos túneles emisores, que además se llevan lejos la lluvia, que a los acuíferos y a la población les urge. pero en lugar de eso, sirve de justificación a contratos multimillonarios
para traer el agua de ríos cada vez más lejanos, dejando a sus pueblos sin agua y de perforaciones cada vez más profundas. a pesar de los daños, de los riesgos, de la falta de agua y de servicios. Autoridades corruptas se las arreglan para legalizar permisos de construcción a monstruos inmobiliarios. ¿Y qué podemos hacer? No desperdicies, sé breve, evita fugas, aprovecha el agua del lavabo y regadera para el WC. Así como el agua de lluvia de tus techos. Solicita más parques y zonas verdes. Exige un gobierno consciente que construya más pozos de infiltración. Que elimine el pavimento impermeable. Para recargar los acuíferos. Un gobierno que renueve las viejas tuberías de agua potable. Que regule el tránsito pesado sin transar a los traileros. Y que adecúe a esta realidad lacustre la ley de construcción antes de convertir a la ciudad con sus costosos emisores en un desierto. Únete a grupos que comparten gustosos sus experiencias y logros. Unirse a la lucha de los 26 estados que ya lograron ingresar la iniciativa de Ley General de Aguas, que urge difundir para recolectar más firmas en los siguientes enlaces. Son tiempos de acción. En verdad, no queda tiempo. Muchas gracias. Si algún compañero o compañera tuviera preguntas, sí, Laura. Gracias, buenas tardes. Laura Gómez, del periódico La Jornada. Ustedes hablan de un problema ya de escasez de agua. ¿A cuántas personas afecta tanto en Azcapotzalco como en Tlalpan este problema de escasez? Viene la época de estiaje, que es una de las más fuertes. ¿En dónde concentrarán las acciones y qué tipo de acciones se van a llevar a cabo? ¿Cómo evitar o cómo frenar los desarrollos inmobiliarios para que no genere más problemas de tandeo y falta de agua? ¿Y cómo les va la controversia constitucional? Gracias. Yo uso siempre las cifras, no sé, Toño y René, sino que me corrijan. Creo que cerca del 70% de la población en Tlalpan recibe agua del sistema Cutzamala, más o menos, 70% más o menos. El otro porcentaje lo recibe de pozos. Digamos que la zona centro de la delegación, Villacuapa y la parte baja recibe principalmente agua de pozos. Estas zonas, aún con todo y que el pozo está produciendo agua 365 días del año, a menos que esté en mantenimiento o haya tenido algún problema, muchas de estas zonas reciben tandeos, entre otras cosas por lo que decía Antonio de la circunstancia de la red. La otra parte que recibe agua del Cutzamala es la que más sufre. Estamos hablando de la Jusco Medio, de la zona de las Migueles Hidalgo y de los pueblos de Tlalpan. Aún no sé por qué. El caudal que recibimos del sistema Cutzamala en Tlalpan varía día con día. No hay suficiente ni medición, es decir, así como la calidad del aire conocemos todos minuto a minuto en qué circunstancia está y hay una medición llamada IMECAS que te puede decir si está fuera o no de la norma cada hora. En el caso del agua, las mediciones no son públicas, es decir, no sabemos cuánta agua del Cutzamala está llegando realmente a la Ciudad de México, cuánta se va en cada una de las derivaciones y cuánta llega a Tlalpan y Iztapalapa, que son las dos delegaciones que reciben la última parte del Cutzamala. Hay días que recibimos un gasto y hay días que recibimos otro. El problema de esto es que pues, las tuberías no se llenan los tanques de almacenamiento y son de por sí colonias que reciben tandeo. Si no recibieron agua el lunes, pues a veces se tardan 15 días en volver a recibirlo. Por esta razón por ejemplo, la demanda de pipas en la delegación se ha incrementado de manera muy importante. Este año vamos a gastar cerca de 100 millones de pesos en el pago a las asociaciones de piperos, que son principalmente de los pueblos de Tlalpan, para poder suministrar el agua.
A finales de año hicimos un esfuerzo muy importante. Cuando recibimos la delegación, cada pipa se tardaba 2 meses en llegar al domicilio. En diciembre, digamos, a lo largo del año hicimos un gran esfuerzo, de tal manera que se tardaba de 3 a 4 días en llegar la pipa. Hoy de nuevo estamos en cerca de 15 días para entregar la pipa. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, inclusive de automatización y de poner GPS en las pipas, para poder tener mucho mayor control, pero el gran tema es que ha aumentado la demanda y el número de pipas son las mismas. Entonces esto genera pues retrasos en el suministro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder sortear el tema de la falta de abastecimiento de agua? Es un tema que debería de responder el sistema de aguas de la Ciudad de México más que la propia delegación, porque es el sistema de aguas quien nos proporciona el agua a la delegación Tlalpan y maneja una buena parte de las tuberías de red de agua primaria. Pues yo diría que, ¿qué porcentaje de la población tiene tandeo? Pues igual cerca del 70%, ¿no? Pues digamos que estamos sobre 750,000 habitantes, el 70% son como 500,000, 450,000 habitantes. ¿Y qué van a hacer con los desarrollos inmobiliarios que les están poniendo? Bueno, como hemos manifestado en varias ocasiones, los grandes desarrollos inmobiliarios en realidad los aprueba la SEDUBI, no los aprueban las delegaciones, y el problema principal es que no hay medidas suficientes que impliquen la compensación del suministro de agua a estas zonas. Es decir, si un desarrollo de estos se coloca en Tlalpan, en un lugar en donde ya tenemos graves problemas de abastecimiento, pues entonces va a generar más problemas. Entonces no es un asunto de que la ciudad no debe crecer, sino es un asunto de que hay una crisis de los servicios públicos, particularmente del agua, y que cualquier desarrollo inmobiliario no solamente debería tener los famosos reforzamientos que pone el sistema de aguas como medidas de mitigación, sino realmente participar en un programa de largo plazo que lo que implique sea pues una solución a la situación de abastecimiento y de sobreexplotación de los mantos acuíferos. Lo de la controversia aún no tenemos conocimiento. Sabemos que la Suprema Corte pregunta a la PGR, tradicionalmente así se hacen las controversias, y en este caso a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno. Entendemos que en estos días tienen que entregarse estas respuestas y a partir de ahí pues la Suprema tomará una decisión. Por acá, buenas tardes. Diana Villavicencio del periódico El Universal. Delegada, usted hablaba que para este programa, si entendí bien, para llevar a cabo el programa de sectorización se va a tener que destinar mayores recursos y obtener de otras asignaciones. ¿A qué se le estaría quitando recursos para poder obtener estos programas? Y si nos puede ampliar un poquito cómo va a ser este sistema de GPS a través de los piperos. Gracias. Sí, este año tenemos contemplado el mismo recurso, que fueron cerca de 70 millones de pesos. Este año pues solamente van a ser 16 millones de pesos, o sea que pues realmente no vamos a poder continuar con este impulso que traíamos. Y estos 16 millones de pesos pues en realidad digamos que fueron obtenidos de un pedacito de pavimentación, etcétera, que también pues representa graves problemas para la delegación, ¿no? Pero queremos por lo menos cerrar una parte importante de lo que ya habíamos desarrollado. El sistema de GPS de las pipas lo estamos desarrollando junto con la UNAM, el programa universitario, un programa universitario. Se trata de que cada una de las pipas que tiene contratada en la delegación, que son alrededor de 200, tenga un GPS y que el operador de del camión, de la pipa, tenga también un teléfono inteligente. Estos GPS van a ser suministrados por el proyecto que está siendo financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y dentro de la delegación va a haber un centro de control en el área de pipas. Entonces vamos a poder saber en cada instante
en qué momento la pipa fue a cargar a la garza y a dónde se dirigió exactamente y si corresponde este trayecto a lo que debería de haber ocurrido, ¿no? Tenemos denuncias de que a veces no es así, pero es difícil poder controlar a las 200 pipas que realizan cerca de 10 viajes al día. Entonces, con este sistema, pues esperamos que hacia mediados, como en julio más o menos, vamos a tener el centro de control ya operando para poder controlar de mejor manera. Bueno, en Azcapotzalco el 70% del agua la recibimos del Cutzamala y el resto de 32 pozos que hay en la delegación, y digamos el 40% de la población está sufriendo falta de agua. El tandeo se ha generalizado, más del 80% de la delegación ya está bajo este sistema y cada vez escasea más el agua. Sobre todo hay problemas, el 40% vive en unidades habitacionales y ahí ya en los pisos cuarto y quinto muchas veces se agudiza mucho más este problema del agua. El territorio de Azcapotzalco es mucho más compacto que el de Azcapotzalco, son 33 kilómetros cuadrados. No tenemos el problema de Tlalpan, que es tan grande y que hay que recorrer tantas distancias. Sin embargo, únicamente contamos con 6 pipas. Entonces, ahora en febrero que hubo un grave problema de agua, fue muy difícil abastecer. Nos apoyó el sistema de aguas con 5 pipas, pero sí necesitamos reforzar esta cuestión. Y en cuanto a los megaproyectos, pues sí, recibimos 19 megaproyectos, esto los aprueba CEDUBI. Hemos visto cómo a todos los grandes proyectos inmobiliarios se les da factibilidad de agua, a pesar de que en ciertos lugares pues esto ya no existe la posibilidad de abastecer a toda la zona. Sin embargo, pues la factibilidad de agua la dan alegremente. Entonces, creo que ya llegó el momento de estudiar con seriedad dónde y cuándo construir proyectos inmobiliarios. Hace falta la planeación urbana, hace falta que esta ciudad tenga un plan y saber dónde, y no puede seguir esta situación caótica de que de manera indiscriminada se construye donde se les antoja. Buenas tardes, soy Elena Velasco del periódico Reforma. Entiendo que uno de los principales proyectos que están ahorita realizando es la captación de agua de lluvia, pero además hay una situación con el número de fugas que se registran no nada más en Tlalpan, en todas las delegaciones. ¿Tienen como el estimado de la afectación que les trae las fugas de agua? Por ejemplo, ¿cuántas se registran al día? O si esta situación, ¿en qué número de importancia de problemas está? Y si saben, o bueno, tienen el dato de cuántos años tienen las tuberías de la delegación y qué se planea hacer al respecto. Digo, si esto también entraría como en la solución del abastecimiento a las personas. Y bueno, también hablaban de que se busca un ahorro en el consumo de pipas con esto de la cosecha de agua. ¿Qué ahorro tienen proyectado o cómo se va a medir este ahorro? Gracias. Sí. Bueno, sobre el ahorro que significa la captación de lluvia, después hablará, ¿no? Pero acerca de las fugas, voy a abundar un poco en el problema. Miren, ese mal estado de la infraestructura, bueno, lo que provoca son fugas. Hay roturas y por ahí hay fugas. El tandeo, el suministro intermitente, obedece a ese mal estado de la infraestructura, a esas fugas. La razón es clara: cuando no hay agua en los tubos, pues no hay fugas, ¿no? Y claro, si uno no da agua nunca, pues no va a haber ninguna fuga, pero el tandeo provoca un deterioro acelerado de la red.
según estudios hechos por los ingleses, entre una red que tiene agua todo el tiempo a una presión más o menos constante y una red que tiene un suministro intermitente, es decir, que no se hacen tandeos, la frecuencia de roturas aumenta hasta 10 veces o algo más de 10 veces. Quiere decir, un tubo que normalmente debía estar en buenas condiciones, a lo mejor 50 años, pues a los 5 años está deteriorado. Como decía antes, no es sencillo, pero eso hay que revertirlo. Es decir, y hablando de las fugas, esta población de Tlalpan que recibe agua de Cutzamala, que son 400,000 habitantes, es la zona de los de Padierna, la Jusco Medio y hasta Topilejo, Miguel Hidalgo, la zona de volcanes, arriba de las fuentes flotantes de Santa Úrsula, ¿no? Por ahí, una parte de eso. Está recibiendo, por lo que hemos podido medir y estimar, porque no hay medidores que estén permanentemente midiendo, y esto ya de veras hay que arreglarlo, si no sabemos ni cuánta agua llega, ¿no? Pero son como 750 litros por segundo, aproximadamente 200 litros por habitante. Si esa parte alta de Tlalpan recibe como 200 litros por persona por día, que serían suficientes para un abastecimiento normal, pero si descontamos las fugas, entonces ya no. El promedio que recibe la ciudad son 300 litros por habitante por día. Y esa parte alta de Tlalpan son 200, ¿no? O sea, sí, recibe menos. Sí, puedo extender un poco, y retomando lo que decía el señor delegado de Azcapotzalco sobre el problema en general del valle, la red del área metropolitana, ya Distrito Federal más Estado de México, recibe como 64,000 litros por segundo, y de esos 64,000 se van en fugas como 24,000. Y no son más, las fugas no son más grandes, porque no hay agua todo el tiempo en los tubos. Si hubiera agua todo el tiempo, pues las fugas serían más grandes. Es decir, si en vez de tener agua a la mitad del tiempo, la tuvieran todo el tiempo, pues las fugas se irían al doble. Y más o menos está así en el DF. El 50% del tiempo es el que en promedio tienen agua los tubos. Las fugas se irían al doble. Y si además, en vez de presiones muy bajitas como las que hay en la parte plana de la ciudad, tuviéramos una presión mayor como tienen las redes que están en buenas condiciones, las fugas también, si en vez de tener presiones de 10 metros de carga o algo así, ¿no? Si uno ve los tubos de la red primaria ahí por Iztapalapa, pues tienen presiones de 2 a 7 metros, quiere decir, el agua subiría a 2 metros de altura o a 7 metros de altura. La referencia internacional, para hacer comparaciones, se hace con 45 metros. Para que tengan una idea. Bueno, con una presión adecuada, las fugas todavía tendrían que irse más. Es decir, si la red ahorita la quisiéramos tener con agua todo el tiempo y la quisiéramos tener con una presión adecuada, tendríamos que traer agua para alimentar por lo menos 4 o 5 veces más fugas que las actuales. Ahorita se van 24 metros cúbicos por segundo en toda la red, pues necesitaríamos tener más de 100 metros cúbicos por segundo, es decir, aproximadamente 5 obras de Cutzamala nomás para alimentar fugas. Es decir, sin arreglo de la red no hay solución. Y esto también se liga, eso es para el buen suministro, pero se liga con el problema de los hundimientos. Decía yo que el costo que significa un mal servicio para la población es muy alto, pero el costo que significa el hundimiento, ese es muchísimo mayor. Ese es difícil de estimar, pero hay que medirlo, los costos que ha tenido el hundimiento, en decenas de miles de millones de dólares. O sea, en centenares de miles de millones de pesos, ¿no?
en muchos. Cuando uno ve los balances, el problema del agua que se va en fugas, con esta forma de suministro intermitente, son 24,000 litros por segundo, pero además hay en el Valle de México pozos que están regando, que extraen agua para regar alfalfa y maíz forrajero, es decir, forraje para ganado, fundamentalmente. Hay algún otro cultivo. Y por ahí se sacan como 11,000 litros por segundo. El estudio que me ha dado la mejor estimación es ya de hace como 12 años, ¿no? Porque tampoco está medido, aunque incluso la ley obliga a que cada pozo tenga un medidor. Bueno, tampoco está medido. Si sumamos las fugas, 24,000 litros por segundo, más lo que se extrae para regar alfalfa y maíz forrajero, son 35,000 litros por segundo, más que la sobreexplotación que tiene el acuífero. Este problema de arreglar la distribución del agua tiene estas repercusiones. Por un lado, podríamos tener un buen servicio de agua potable con menos agua, y por otro lado, junto con arreglar que no se utilice agua de pozos para regar forrajes, podríamos iniciar la solución del problema de los hundimientos. Yo creo que en cosas como esta de la Semana del Agua y todos estos actos, sí deberían ser aprovechados para informar bien a la población de la problemática. Hay, si no, demasiado ruido alrededor. Y yo creo que una población bien informada demandará las soluciones. Y lo que nos estamos encontrando es una desinformación muy grande. Y soluciones que se proponen, que yo llamaría ocurrencias, que no son cosas bien estudiadas, evaluadas y no permiten tomar el camino adecuado. Uno puede tardar más o menos años en resolver el problema, siempre que vaya en la dirección correcta. Si no va en la dirección correcta, entonces es nunca. Sobre el tema de las pipas, haciendo un cálculo muy rápido, es decir, son 1,200 viviendas, cada vivienda más o menos utiliza una pipa cada 15 días, entonces estamos hablando de 6 meses de agua de lluvia, pues alrededor de 24,400 viajes de pipas que estamos ahorrando, que si depende pues la distancia, pero si es, digamos, 400 pesos, pues estaríamos hablando, o bueno, sí, de alrededor de 10 millones de pesos más o menos, ¿no? Que pudiéramos llegar a ahorrar en el presupuesto de la delegación, números muy gruesos, gracias al sistema de abastecimiento de agua. Hay que decir que en el caso de, nosotros, digamos, dividimos en dos partes el programa. Aquellos que tienen red de agua potable, estamos haciendo este proceso de sectorización y seccionamiento. Y aquellos que no tienen red de agua potable o que tienen agua una vez al mes, en las redes de agua estamos haciendo el sistema de captación de agua de lluvia. Rapidísimo. Esto, muy rápido. Sobre esto de las pipas, una reflexión que ilustra. La pipa toma agua de algún sitio de la red o de un pozo y la lleva a otro sitio en donde también hay un tubo. La pregunta es, oye, ¿por qué no le llevas agua en vez de con una pipa, que es muy caro, por el tubo? Bueno, porque es una forma de llevar el agua de un sitio a otro sin que se pierda en el camino. Es decir, también tiene que ver con que los tubos están rotos. Depende, por ejemplo, el sistema de aguas, ahora hemos estado trabajando con ellos, está haciendo, o más bien hizo una inversión muy importante en la colonia Volcanes, también en el pueblo de San Miguel Topilejo, para sustitución de redes. El tema es que no está hecha la sustitución de redes en el mismo esquema que lo estamos haciendo nosotros de sectorización y control. Entonces, en algunas zonas pues se acaban de instalar y en otras pues no sé, René, como cuánto tendrán las tuberías.
50 años pueden tener en algunos lugares, ¿no? Sí, varía aquí en el centro. Por ejemplo, aquí en el centro tenemos tuberías de más de 60 años, o sea, dependiendo de la antigüedad de la colonia. Como comentaba el ingeniero Capelli, desgraciadamente el deterioro ahora tenemos en colonias a lo mejor nuevas, o que de alguna forma la infraestructura no hubo una planeación cuando se construyó. Los propios vecinos, en aras de contar con servicio, fueron construyendo algunas tuberías. Y aunado al problema, como comentaba el ingeniero Capella, de las altas pendientes por lo irregular de la topografía, pues las presiones que manejamos en algunas zonas son presiones de más de 17 kilos que pues, nos llegan a una altura de 170 metros. Para que no hay tuberías que nos aguanten eso. Entonces, pues el deterioro es muy considerable, a pesar de que tienen poco tiempo, y es donde estamos trabajando porque es donde creemos que podemos recuperar más agua. En Azcapotzalco invertimos el año pasado 60 millones en sustitución de tubería de agua potable y drenaje en algunos lugares como el Rosario, San Pedro Jalpa, donde hay una situación crítica. ¿Alguna otra pregunta? Pues les agradecemos a todos su presencia y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.